Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. En primer lugar, les pido disculpas por el cambio del horario solamente por el día de hoy. Y vamos entrando, inshallah, en nuestra clase o viendo el tema de hoy, que es cómo sabemos que la Biblia no es una palabra de Dios. Antes de comenzar a tratar este tema, es recomendable saber que aquí no estamos ofendiendo ninguna religión, a ninguna persona, y con todo respeto estamos tratando esos temas con mucho amor, y queriendo el bien a las demás personas que no son musulmanas a la hora de tratar esos temas, y también con un gran deseo que Allah guíe tanto a ellos como a nosotros siempre por el buen camino. Y estamos aquí siempre para buscar la verdad, tanto nosotros como todas las personas. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia no es una palabra de Dios? Pues es un tema muy amplio, es un tema muy grande. No se puede tratar en una, dos o tres clases, porque se debe traer muchos argumentos y se debe debatir mucho sobre el tema para que se pueda abordarlo de todos lados. Pero inshallah trataremos de dar lo más importante sobre el tema de manera resumida, ¿ya? Y inshallah quien quiera ampliar o buscar más o leer más sobre este tema, inshallah estaré enviando el material a los grupos de chat que tenemos del curso Los Pilares de la Fe por WhatsApp. Entonces, sabemos, hermanos y hermanas, que lo que se llama palabra de Dios tiene que tener varias condiciones. Para que un libro sea palabra de Dios, debe tener requisitos, debe tener condiciones. Primero, no es palabra del hombre, está libre de errores, defectos, contradicciones, modificaciones, omisiones, distorsiones, tergiversaciones, alteraciones, etc. También debe enseñar, el mensaje que Dios quiere transmitir a la gente. O sea, el lector debe sentir y debe entender y darse cuenta qué es lo que Dios desea de él a través de la lectura de su palabra. ¿No? Entonces, la persona cuando lee la palabra de Dios sabe que es un mensaje que Dios lo está enviando. Es una carta, ¿no?, que tiene que cumplir y que tiene que seguir. Entonces eso es muy importante. La persona tiene que sentir esto cuando está leyendo un libro que es supuestamente palabra de Dios. Entonces tiene que saber qué es lo que debe a Dios. También la palabra, un texto que es palabra de Dios, un libro que es palabra de Dios, debe hablarnos de esta vida, de la otra vida, que son dos vidas en que el ser humano va a pasar y va a estar, ¿no? Y también debemos tener una descripción de los dos, pues Dios nos advierte de las tentaciones de esta vida, también nos advierte del mal destino en la otra vida, nos describe también la otra vida que no vemos, pero esta vida sí la vemos y vivimos en ella. Y también la palabra de Dios debe dar, también debe tener lógica en lo que la palabra de Dios
trata, en los temas que trata. ¿Ya? Entonces nosotros, inshallah, en este tema, como sabemos que la Biblia no es palabra de Dios, vamos a extraer textos de la misma Biblia. Pero recuerden, hermanos y hermanas, que durante la clase pasada hemos dicho que nosotros los musulmanes creemos en todos los libros sagrados. Es decir, creemos que sí, Dios reveló su palabra a Jesús, que Dios reveló su palabra a Moisés, a Muhammad, a Abraham, a David y a los demás, y bueno, a otros profetas y mensajeros. Entonces nosotros creemos en el texto original. No es que no creemos en el Evangelio. Lo que pasa es que, como Dios dice en el Corán, digamos, ya dejaron de ser libros sagrados, dejaron de ser libros sagrados. ¿Por qué? Porque ahí digamos, hubo modificación, omisión, cambio de textos, etc. Como veremos inshallah. Los argumentos para saber que la Biblia no es una palabra de Dios no se limita en esta clase o en la siguiente, sino también veremos los argumentos de la autenticidad del Corán, que son también argumentos que confirman de que la Biblia no es palabra de Dios. No es hasta aquí, sino también cuando entramos en el cuarto pilar de la fe, que es la creencia en los profetas y mensajeros, y mencionaremos argumentos de la profecía de Jesús, que la pasó con él. Ahí también veremos que la Biblia no es palabra de Dios, ¿no? Y también cuando nos damos cuenta entre lo que dice la Biblia y la práctica de la gente que cree en la Biblia como palabra de Dios. Entonces comenzamos, inshallah, bueno, como dejando que la Biblia nos hable, ¿no? En primer lugar, entonces cabe mencionar que la Biblia, pues, Dios no se comprometió a preservarla, como es el caso del Corán, y está compuesta de escritos antiguos sobre el período desde los tiempos del profeta Moisés hasta los tiempos del profeta Jesús, y también no fue compilada ni escrita en la vida de ningún profeta. Más bien fue compilada y escrita, años después de la ascensión de Jesús, como nosotros creemos, al cielo, después de que Dios elevó a Jesús al cielo. Entonces eso es muy importante, porque no hay ningún argumento, o no hay algo confiable que nos dice que esto sí fue la palabra de Dios, ya que fue escrita o fue compilada en, años después de la ascensión de Jesús al cielo. También su texto, el texto de la Biblia, como veremos inshallah a la hora de citar algunos textos de la Biblia, el texto de la Biblia no es retóricamente milagroso, como es, por ejemplo, el caso del Corán. Y el lenguaje de algunas partes de la Biblia es más bajo que el de las palabras del hombre. Entonces no podría ser, por ejemplo, no podría ser que la palabra de Dios, está en un nivel más bajo que el de las palabras del hombre. Por ejemplo, vemos en la Biblia vemos que la Biblia habla mal de los profetas y mensajeros, habla mal, es decir, los acusa de fornicadores, como ahora voy a citar. Y eso no puede ser. Si la Biblia confirma que por ejemplo David, Lot y otros profetas son enviados de Dios, ¿cómo podría ser que ellos cometen esos actos inmorales, que es un pecado grave en la Biblia, según la Biblia? No puede ser. Entonces Dios no tiene conocimiento absoluto.
Entonces Dios no tiene conocimiento absoluto de que sabe que sus profetas que va a enviar pues van a cometer adulterio o van a cometer fornicación, y eso va en contra de la divinidad de Dios. ¿Ya? O sea, ahora estoy dando, o sea, argumentos sobre cómo de que saber que la Biblia no es palabra de Dios. Entonces Dios, en este caso, si así fueron los profetas y mensajeros, entonces Dios no sabría o no sabía escoger bien o elegir bien a los profetas y mensajeros. Entonces Dios no es un sabio. ¿Ya? Dios no tiene conocimiento absoluto. Es decir, no sabe el futuro, no tiene conocimiento del futuro. ¿Ya? Entonces Dios cometió un error en enviar a estos profetas y mensajeros. Y esto va en contra de las características de la divinidad de Allah. ¿Ya? Por ejemplo, en Génesis 9, 21-22, pues nos hablan de la desnudez de profetas, ¿ya? Casos de incesto, casos de relaciones sexuales. Por ejemplo, dice, y bebió del vino Noé, el profeta Noé, ¿eh? Que es el primer mensajero de Dios, y bebió del vino Noé, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, y Chan, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Vio la desnudez de su padre. Eso ni siquiera podemos nosotros decir ante nuestros hijos, ¿ya? O nuestros hijos ante nosotros, los padres. No, eso no se dice porque es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Ya? Entonces, aquí vemos dos cosas. De que toman el vino, y eso es prohibido, tanto en el cristianismo, el catolicismo, como en el islam, ¿ya? Y también habla de la desnudez, que es una vergüenza. Y también dice en Samuel 19, 23, 24, y también vino sobre Samuel el Espíritu de Dios, e iba profetizando hasta que llegó a Najo en Rama. Y él también se desnudó sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel. También, por ejemplo, leemos en Éxodo 15, 20, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, ¿no? Entonces aquí también habla de la desnudez. Y dice en Samuel 2, en el segundo Samuel 6:20, y saliendo Michel a recibir a David, dijo, cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se desnudara un juglar. Por ejemplo, los esposos adúlteros. En Jueces 14:19 dice, y el espíritu de Jehová cayó sobre Sansón, y descendió a Ascalón, e hirió 30 hombres de ellos. Y el espíritu de Jehová cayó sobre Sansón, es decir, durmió con él, ¿no? Y también en Jueces 15:5, después Sansón, encendiendo las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó hacinas y mieses y viñas y olivares. Y fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera, y entró a ella. Entró a ella, es decir, durmió con ella. ¿Ya? Durmió con ella, es decir, cometió adulterio y fornicación. Luego, por ejemplo, dice en Génesis 19, 30, 36, habla de las hijas de Lot, que fue un profeta, dice que cometen relación sexual con él, que cometen adulterio con él. Empero Lot subió de Zar y asentó en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zar, y se alojó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven,
demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre generaciones, es decir, conservaremos la descendencia de nuestro padre. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, es decir, la hija mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó a ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: y aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó, y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. Hermano Faisal, la versión que uso, y eso también es un argumento de que en la Biblia hay contradicciones. O sea, ¿cómo puede ser la palabra de Dios que tiene varias versiones o varios textos? Y en esos textos hay diferencias. Pues la versión que de la que estoy leyendo es de Reina Valera, ¿ya? Bueno, entonces, y hay varios textos sobre el incesto, sobre, digamos, las relaciones sexuales entre los profetas o entre sus hijos, ¿no? O sea, cosa que ni siquiera se puede decir entre personas, digamos, entre la gente, entre nosotros, porque es una vergüenza, se da vergüenza, ¿no? Entonces, eso puede ser palabra de Dios. Dios hablaría, digamos, de esos temas. Dios hablaría así, ¿no? Entonces, ¿esto fue revelado a Jesús? No puede ser. No puede ser. No puede ser. También aquí dice: Judá cometió incesto con su nuera. Bueno, hay varios textos que hablan de esto. David, por ejemplo, el profeta David dice: mantuvo relaciones íntimas con la mujer de su vecino. Y dice en 2 Samuel 11, 2, 27. Dice: y acaeció que, levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Bathsheba, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó. Y así que hubo entrado a él durmió con ella. Se purificó luego ella de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer. Y lo vio hacer saber a David, diciendo: yo estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Uría Eteo. Y lo envió Joab a David. Y como Uría vino a él, le preguntó a David por la salud de Joab y por la salud del pueblo, etc. Entonces miren aquí, pues dice que el profeta David, que la paseó con él, que todas estas acusaciones, o sea, los profetas y mensajeros son completamente inocentes de esas acusaciones de adulterio, ¿no? ¿Cómo puede ser que Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido los mejores de los seres humanos para ser sus enviados, para ser sus mensajeros, y al final cometían esto? Entonces, o sea, tenemos que, si es así, tenemos que hacer culpa a Dios. Dios, no sabías elegir a la gente, no sabías elegir a tus profetas y mensajeros. No puede ser, Dios, tú estás cometiendo errores en tus hechos, en tus actos. Y eso, como les dije, va en contra de la divinidad de Dios. O sea, que Dios es así, que Dios es, digamos, es imperfecto, que Dios sí, o sea, o sea, se contradice en su divinidad, y esto, o sea, no es así, o sea, no puede ser. O, digamos, la Biblia
pues Dios es así y la Biblia es, lo que dice aquí es correcto. Esa es la primera probabilidad, o esa es una probabilidad. Dios es imperfecto, Dios no es sabio, Dios no tiene conocimiento del futuro, Dios ha elegido a los profetas y mensajeros, pero al final salieron mal, cometieron adulterio, ¿ya? Y la Biblia, sí, lo que está diciendo aquí es correcto. Entonces, esa es una probabilidad, ¿ya? La otra probabilidad es que Dios no es así, Dios es perfecto, es conocedor de todo, del pasado, del futuro. Dios eligió a los mejores seres humanos para ser sus enviados, y la Biblia, lo que dice la Biblia, no es correcto. Y esto no es palabra de Dios. Y eso no lo dijo Dios. Entonces aquí tenemos dos probabilidades. A ver, ¿cuál de ellas sería la correcta? ¿O sería la más lógica? ¿No? O sea, entonces, ¿cuál sería de las dos la más lógica y la más correcta? Pues la segunda, ¿no? De que Dios es perfecto, es conocedor de todo, como hemos visto, gracias a Dios, en el primer pilar de la fe, ¿ya? Y también, o sea, dimos argumentos de la existencia de Dios y también de su poder, hablamos de su creación, etc. Y un Dios un Dios que es el creador de todas esas cosas, no puede ser que no es conocedor de todo, no puede ser que no es sabio, ¿no? Entonces, la probabilidad de las dos probabilidades que di, una de ellas, que es la más lógica, que es que Dios es perfecto, conocedor de todo, sabio, y ha elegido a los mejores seres humanos, y que sus profetas y mensajeros son completamente inocentes de esas acusaciones y nunca cometieron adulterio, y la Biblia, lo que dice aquí la Biblia, no es correcto. Así que no es, y por lo tanto, no es una palabra de Dios. Entonces, estos son, digamos, textos sobre algunos textos sobre las acusaciones o lo que la Biblia acusa, digamos, a los profetas y mensajeros de Dios de adulterio, cosa que no es aceptable, cosa que no puede ser, ¿ya? Y hay varios textos, o sea, no quiero, porque ya es, por ejemplo, es un poco tarde, ¿no? Quiero terminar, o sea, como les dije, no es en esta clase terminamos con los argumentos de que la Biblia no es palabra de Dios, sino la siguiente, inshallah, el lunes terminaremos con, si Dios quiere, con los argumentos, ¿ya? Y antes, antes de terminar la clase, y inshallah continuaremos la próxima clase con la citación de argumentos de que la Biblia no es palabra de Dios como estaba haciendo. Cabe señalar que, como dijimos, que ¿por qué la gente no, o por qué no nos damos cuenta de esto, ¿no? O por qué la gente que cree que la Biblia es un libro sagrado, ¿por qué no se da cuenta de esto? ¿No? Porque todos somos seres humanos y todos nos damos cuenta de lo que está bien o lo que está mal, de lo correcto y lo incorrecto. O sea, si no podemos ser todos, o sea, pues como mínimo, o por lo menos, digamos, una menor parte de la gente. Una menor parte de la gente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso se debe a que la Biblia, su tamaño es muy grande, ¿no? Que tiene más o sea, tiene miles de páginas. Entonces la gente no puede leer todas estas páginas, ¿no? Tantas páginas, no puede. ¿Ya? Esto uno. Entonces, cosa que hace difícil y a veces imposible leer toda la Biblia. Dos, el hecho de que, digamos, la gente no ve, o sea, o los que creen en la Biblia nunca han leído, pero la reivindican
por pura tradición, ¿ya? Es por tradición. Entonces la gente también cree que la Biblia es palabra de Dios y no se da cuenta de esos errores, es porque por tradición, ¿ya? Creen que es palabra de Dios, por tradición, ¿ya? También la actividad de algunos sacerdotes, ¿no? O de los religiosos que eligen leer a la gente solamente algunos textos, o lo que les conviene, ¿ya? O lo que les conviene. Entonces, o sea, nunca se termina, por ejemplo, de leer la Biblia en la iglesia o en las casas, etcétera, ¿no? Como por ejemplo el caso del Corán. El Corán, pues ahí, inshallah, veremos, no quiero saltar, veremos, inshallah, los argumentos del Corán, por ejemplo, y solamente abro un paréntesis. En el caso del Corán, se lee todos los días y es fácil de leer, de terminar de leerlo. Por ejemplo, lo puedes terminar de leer en 3 días, ¿no? Si lo lees corrido. O en un mes, si por ejemplo cada día lees, por ejemplo, 10 páginas o 20 páginas, ¿no? En un mes terminas de leer todo el Corán, ¿ya? Y la lectura de 20 páginas del Corán pues te toma máximo entre 30 minutos, o sea, máximo 30 minutos, ¿ya? Entonces, y también el Corán se lee en los 5 rezos. Se lee en el Ramadán, o sea, se lee el Corán y se termina de leer el Corán durante el Ramadán. En las oraciones del Tarawih, pues durante la noche, o sea, leemos el Corán hasta terminar de leerlo por completo, ¿ya? Entonces también los musulmanes tienen, o sea, también memorizan el Corán. El Corán es más fácil de memorizar. Eso, inshallah, veremos con más detalle cuando toquemos ese tema de los argumentos del Corán. Entonces, es por esas razones, hermanos y hermanas, no se da cuenta de lo que hay en la Biblia, ¿no? Digamos, de los errores, de la vergüenza que hay, del nivel más bajo que hay en la Biblia, o con que está escrita la Biblia. Entonces, inshallah, con eso llegamos. No quiero hacerles, digamos, o sea, tardar más, sino, inshallah, continuaremos en la próxima clase. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala, y como dije al comienzo, no estamos ofendiendo a nadie, sino es un deber respetar todas las religiones, pero también debemos explicar la verdad tal y como es, o sea, no con la intención de ofender a nadie, ninguna religión tampoco, pero sí dando la verdad. Y aquí no estamos para cambiar a nadie, sino estamos explicando digamos, la verdad a la gente, y la gente ahí pues juzga y da juicio y también da una conclusión ya propia. Entonces le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe por el buen camino, tanto a nosotros como a todas las personas. Queremos el bien, queremos el paraíso, queremos la verdad a todas las personas. Eso es parte de nuestra religión, ¿no? Como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadie alcance o obtenga la fe completa hasta que desee a su hermano lo que desea para sí mismo. Nosotros también, parte del Islam, deseamos a todas las personas el bienestar en esta vida, la tranquilidad en la creencia, en la religión en esta vida, y también el éxito y el paraíso en la otra vida. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que guíe a todas las personas por el buen camino. Le pedimos que toque sus corazones y que mantenga nuestros corazones en el Islam. Y le pedimos que nos perdone los pecados. Amén. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.